En un mundo donde la hora está en todas partes, casi de forma instantánea, ¿qué significaba depender de un solo objeto para no perderse en el día? En The 1960 Company inauguramos hoy una línea editorial que viaja al pasado para explorar justamente eso, cómo una persona común del siglo XX dependía de su reloj, y no como un lujo, sino como una herramienta esencial para habitar la vida moderna. Nuestro primer viaje nos lleva a París en 1934. Imaginen esto por un momento. París, 1934. Una metrópolis que ya se mueve al compás de horarios, de citas, de trayectos. Aquí la puntualidad no es realmente una opción, es el lenguaje mismo de la vida urbana. Y bueno, hay que olvidarse de las pantallas y las notificaciones. En este mundo, el tiempo tenía un hogar muy preciso y muy personal: el reloj. Y claro, esta pregunta es casi inevitable. Nos aleja de los grandes relatos históricos y nos sumerge en algo mucho más íntimo, una jornada ordinaria. Nos obliga a imaginar cómo era un día en el que saber la hora era una acción deliberada, una consulta necesaria para no quedar literalmente a la deriva. Para explorar esta relación tan particular con el tiempo, vamos a seguir los pasos de un hombre que bien podría representar a tantos otros de su época. Vamos a ver cómo el primer gesto de su día define en realidad toda su jornada y su lugar en el mundo. Él es Henry Morel, un ciudadano de esa clase media urbana, sobria, trabajadora. Su rutina, que a simple vista podría parecer sencilla, revela una verdad cultural muy profunda. En su mundo, tener un reloj preciso no era un capricho, era la herramienta que le permitía, día a día, cumplir con la vida. El día de Henry, como vemos, está marcado por hitos muy claros: el despertar, la oficina, el almuerzo, la salida, el reposo. Pero todo, absolutamente todo, comienza en la penumbra de la mañana con su primer gesto consciente: buscar su reloj. No es para conectarse con el mundo, sino para ubicarse en él. Es, en esencia, su brújula para el día que empieza. Pensemos en esto. No hay ninguna solemnidad en este gesto. Es casi un reflejo. Y es aquí donde reside una de las diferencias más grandes con nuestro presente. En 1934, la hora no te encontraba a ti. Tú tenías que ir a buscarla. Y de esa consulta, de esa acción intencionada, dependía toda la estructura del día. A partir de ese primer momento, el reloj de Henry deja de ser solo un objeto personal para convertirse en el instrumento que le permite entrar en sintonía con la ciudad. Es lo que acompasa su ritmo individual con el pulso de la gran maquinaria urbana. Porque París es, en efecto, un organismo vivo. Los tranvías que salen a su hora, los periódicos que se reparten, las tiendas que abren sus puertas, cada ciudadano con su reloj es como una pieza que permite que todo funcione de manera sincronizada, casi como una orquesta. Y esta es una de las ideas centrales de nuestro análisis. El reloj de pulsera no era un refugio privado, sino todo lo contrario. Era un puente. Un pequeño dispositivo que conectaba al individuo con la gran corriente de la vida moderna, permitiéndole navegarla sin quedarse atrás. Ahora, una vez en la oficina, la función del reloj se vuelve, si cabe, todavía más crítica. Aquí, el tiempo ya no es solo una guía, se convierte en un medidor explícito del deber y, por supuesto, de la reputación profesional. En el trabajo, el reloj es el guardián del orden, el que marca la secuencia de entradas, pausas y entregas, pero a la vez también es el guardián de su libertad. Le dice exactamente cuántos minutos puede concederse a mediodía, cuánto margen tiene para un asunto personal antes de tener que reintegrarse al flujo del deber. La fuerza de esta dependencia se manifiesta sobre todo en las pequeñas pero cruciales consecuencias de un error de cálculo. Un tren que se pierde, una cita que se incumple, una tienda que ya ha cerrado. Cada uno de estos contratiempos era un recordatorio constante de que la vida urbana se sostenía sobre una confianza absoluta en la hora correcta. Todo esto nos lleva a la tesis principal de este viaje. Lejos de ser un simple adorno o un objeto para consultar, el reloj funcionaba como una pieza fundamental de lo que podríamos llamar la infraestructura íntima, el equipamiento personal indispensable para vivir en el presente de aquella época. Y es que, por eso mismo, un reloj preciso ofrecía mucho más que la hora, otorgaba certeza. Era la herramienta que le permitía a una persona gobernar su propio día, responder a sus obligaciones y, al final, mantener una armonía entre su vida privada y el complejo engranaje de la ciudad. Infraestructura íntima. Creemos que esta es la definición que mejor captura su rol. Era un instrumento invisible de sincronización, tan crucial para la vida de una persona como los trenes o el correo, lo eran para la ciudad entera.
Llevar un reloj en 1934 no era mirar al pasado. Era, de hecho, estar perfectamente equipado para el presente. Cuando la jornada laboral termina, Henry vuelve a casa y el ritmo por fin se desacelera. El último gesto del día dialoga directamente con el primero. Quizás al darle cuerda o al dejarlo sobre la mesa de noche, el ciclo se cierra. El reloj, que fue durante horas el regulador de su relación con el mundo, ahora descansa con él. Y quizás por eso, estas historias siguen teniendo tanta fuerza. Nos recuerdan que, mucho antes de ser un objeto de colección, el reloj fue una herramienta íntima, esencial para no perderse dentro del día. Un pequeño universo de precisión del que en su momento dependió una vida entera.